allí, pero entiendo que hay un grupito de cristianos ahí en Quito y seguramente los otros hermanos son de otras congregaciones y eso es también muy bueno. Eh, Quiero compartir esta lección que la encontramos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Un texto bien importante a considerar, que es el versículo 12 que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esta lección tiene que ver con nuestra salvación, la cual hemos adquirido por medio de la obediencia a Dios. Por lo tanto, esta salvación que tenemos es una salvación que debemos de cuidar. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice allí: ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos, ¿ya? La meta de todo cristiano es obtener la salvación. Por lo tanto, tenemos que mantenernos ocupados de nuestra propia salvación. Y así como nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, podremos ayudar a otros a también a poder preocuparse de su salvación. Entonces, por lo tanto, lo ideal es siempre mantener nuestro propósito, nuestra meta en lo que es la vida eterna. Mantener siempre nuestro compromiso de poder lograr llegar al objetivo por la cual el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, para que nosotros lleguemos a la meta que es la salvación eterna. Dice allí en Filipenses, en el capítulo 3, y en el versículo 13 y 14, dice: dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que fíjense, Pablo, el apóstol, seguían mirando a Cristo, seguían mirando la meta, seguía luchando por lograr la meta. Dice, olvidando las cosas que habían pasado ya. Y esto es bien interesante porque muchas veces creemos nosotros que por haber vivido muchos años en el Evangelio o haber vivido mucho tiempo como cristiano, creemos que muchas veces Dios va a tomar en cuenta eso en el día del juicio final. Pero si yo me deslizo, si yo me aparto ya antes de llegar a la meta, de lograr la meta, estoy en peligro, corro un riesgo de perder mi salvación eterna. Porque lo que importa es el presente, mi condición espiritual del presente, no lo que yo haya hecho. Dios va a considerar, sí, porque no es un trabajo en vano, pero si yo peco, si yo fallo, si yo me equivoco, a punto de poder cruzar la meta y no logro arrepentirme, entonces estoy en peligro de perder mi salvación eterna. Como es un regalo de Dios, ¿ya? Esta salvación es un regalo de Dios por su gracia, por su amor. Entonces Dios la acepta por medio de nuestra fe, esta fe constante y firme que cada cristiano debe tener, esta fe de convicción, de fortaleza. Dice allí en el capítulo 2 de Efesios, la carta a los Efesios, en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces,
Este regalo que Dios nos da, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, este regalo de poder tener comunión con Él, es algo que es solamente mérito de Dios. Recuerden que Dios permitió que su Hijo llegara, Padre, permitió que su Hijo llegara a la cruz del Calvario para darnos esta salvación. Por lo tanto, no es por mérito de nosotros, por más obras buenas que nosotros podamos hacer, no es mérito nuestro, es mérito de Dios. Pero hay muchas cosas que en esta vida nos estorban para alcanzar nuestra salvación. Entonces vamos a ver algunas cosas que debemos considerar en esta lección. Cosas que son importantes y que muchas veces la podemos nosotros usar como un obstáculo, como una excusa, ¿ya? Para poder no lograr la meta. La primera que queremos ver es la incredulidad. A pesar de ser creyentes, aún podemos ser incrédulos, porque no estamos convencidos realmente de lo que Dios nos está entregando, que es la salvación de nuestras almas. Es la raíz de muchos pecados del principio. Si nosotros leemos allí en el libro de Génesis, ¿ya? En el capítulo 3, fíjense, esto es muy importante porque estamos viendo acá a Dios hablando allí con la creación. Génesis capítulo 3, versículo del 1, dice al 7, dice, pero la serpiente dice que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces, o sea, imagínense, hermanos, allí Dios hablando con su creación, con Adán y Eva, ellos escuchando la voz de Dios, y Dios explicándole todo lo que podían hacer, excepto de tomar ese fruto prohibido que estaba allí en medio del huerto. Dice que no debía ni tocarlo, ni comerlo. ¿Para qué? Para que no muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Pero fueron mijito, abiertos. estuvimos en una. Choquito, choquito, ya está. Hay un micrófono ahí prendido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, vemos acá en este relato una cosa bien potente que es que Dios estaba hablando con Adán y Eva, tenía una plena comunión con ellos. Pero a pesar de eso, ellos fueron incrédulos. Ellos no aceptaron, no creyeron totalmente en lo que Dios, el Padre, había dicho. Y ellos fueron y pusieron atención y escucharon a la serpiente. ¿Cómo cambió y torció lo que Dios había dicho? Pero fíjense, hermanos, ¿qué nos pasa a nosotros hoy en día? ¿Acaso el diablo, la serpiente, no hace lo mismo con nosotros, diciéndonos cosas a los oídos para que nosotros no creamos, para que nosotros nos apartemos de Dios, para que dudemos de Dios, del poder de Dios, para que nuestra fe se debilite? ¿No hace lo mismo hoy día la serpiente cuando le dice, pero qué importa si total tú no vas hoy día, no importa, no hay problema? Si tú no adoras a Dios, un día, no es nada. No vas a morir. Y claro que no mueren físicamente, pero ellos no ven que mueren espiritualmente. Eso es lo que no entendió Adán y Eva.
Muchos profesan creer, pero no todos hacen la voluntad de Dios revelada. No todos aceptan lo que está escrito en su palabra. Y ese es un problema que hoy día tenemos, que los hermanos y los incrédulos no están creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Ponen en duda lo que dice. Cuestionan lo que Dios dice en su palabra. No lo aceptan en absoluto, sino que comienzan a dudar y comienzan ellos a cambiar o a torcer lo que Dios está diciendo. Y dice allí en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Estos versículos que nosotros colocamos, muchas veces lo aplicamos a nuestros amigos los sectarios. Pero acá no está hablando del sectario. Está hablando de otros discípulos que estaban haciendo estos milagros, echar fuera demonios, pero que ellos no estaban sujetándose a la autoridad de Cristo. Ellos no estaban obedeciendo a Cristo. Ellos lo hicieron por su propio pensamiento, para adquirir conocimiento, para adquirir fama, para ser famosos. Cualquiera pues que oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Entonces, muchas veces, hermano, podemos hacer cosas sin tener la seguridad, sin creer en Dios, sin aceptar de Dios su voluntad, porque creemos que nosotros tenemos razón, porque pensamos que nosotros podemos ayudar a Dios en las cosas que Él nos ha revelado. Y por lo tanto no le damos la importancia que tiene las Escrituras. Dice ahí Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Clamamos a Dios, pero muchas veces nosotros no nos sujetamos a la ley. Hay tantos mandamientos en el Nuevo Testamento que muchas veces ni siquiera las conocemos. Ni siquiera pensamos que los mandamientos de Dios solamente es hacer lo que Dios dice el primer día de la semana y listo, se acabó. Pero no, hay muchos más mandamientos. Amar a tu prójimo, amar a Dios, no matar, no engañar, no mentir, crecer en el conocimiento de Dios, hacer memoria de Dios, escudriñar las Escrituras. Muchos mandamientos que nosotros mismos nos olvidamos y no los consideramos. Por eso Dios hace advertencias serias en contra de la incredulidad. Allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, tenemos allí una escritura que nos pueden hacer meditar en esta advertencia que hace Dios. Dice, mirad en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, antes, exhortaos. Un mandamiento, Señor. Tenemos que exhortarnos. Tenemos que corregirnos. ¿Para qué? Para que no se endurezca el corazón por el engaño del pecado. Necesitamos examinar diariamente nuestra fe. Un examen de todos los días, así como nosotros cada día nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos miramos el espejo, así también nuestro examen individual, personal, de cada día, lo debemos de hacer para ver si realmente estamos bien ante la presencia de Dios. Porque
Si la muerte nos pilla en una condición con pecado, con falta, las posibilidades de poder llegar a la meta es imposible. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Podemos nosotros aprobarnos a sí mismos no teniendo una conciencia bíblica, una guía bíblica? Dejarnos guiar por el sentimiento, lo que dice nuestro corazón, y entonces siempre nos vamos a encontrar aprobados, pero Dios no es así. La negligencia es un descuido. Ser descuidado, o sea, pasar por alto, no considerar lo que tenemos, no considerar lo que Dios nos ha dado. Negligente es alguien que no se preocupa de sí mismo y menos se va a preocupar por lo demás. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que Dios te dio. No podremos nosotros, hermanos, escapar de las consecuencias de nuestra negligencia. Ser negligente, ser una persona no preocupada, que descuida lo más importante que es la salvación de nuestras almas. Y no estamos pendientes en lo que Dios dice en su palabra. No consideramos la espada del Espíritu. Dice allí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que nos apartemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo nosotros podemos descuidar esta salvación? Siendo negligentes, siendo personas incrédulas, que no ponemos a Dios en el primer lugar que corresponde. Las cosas, hermanos, tenemos que considerarlas, ponerlas en nuestra mente. La salvación de Dios es en promesa. No es que usted se bautizó, Dios le perdonó su pecado y ya tú eres salvo y listo, no te preocupes. No, no anda nomás y ya tienes todo ganado. No, no es así. Hay que trabajar, hay que estar atento, hay que preocuparse, no ser negligente. Veamos un caso o ejemplo de negligencia. Yo sé que todos conocemos, o por lo menos la mayor parte de nosotros conocemos, la negligencia de los hijos de Aarón. ¿Quién no sabe la historia de Aarón? ¿Quién no conoce que Aarón tenía 2 hijos? Estos 2 hijos que eran sacerdotes. Recuerden que Aarón era el sumo sacerdote. ¿Cómo estos jóvenes no estaban preocupados, no estaban atentos a la ley de Dios? Dice allí en el capítulo 10 de Levítico, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Se imagina, hermano, esta imagen? Allí a Nadab y Abiud, ellos, los hijos sacerdotes, allí buscando su incensario para poder encender los inciensos como olor grato a Dios, de poder pasarlo por todo el templo allí, ya mientras el pueblo oraba,
Y llegando ellos, fueron y pusieron los incensarios, que esto era, ellos tenían que hacerlo, era como eran porciones de cierta cantidad de incienso, de cierta cantidad de calidad, de olor, y lo que tenían que colocar ahí en el incensario, y después tenían que ir a buscar este fuego, un fuego que era sagrado. Ellos tomaron fuego de otro lugar, no del fuego sagrado, sino que tomaron cualquier fuego de otro lado, y eso era un fuego extraño, no era lo que Dios había mandado. Usted dirá, pero ¿qué importa? Pero se quemaba igual, hermano. Igual se encendía. No, el punto es que ellos cumplieron. No, no es lo mismo. No es lo que uno dice, es lo que Dios dice. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos entender de que Dios lo que dice se hace. Y ellos presentaron un fuego extraño, sacaron fuego de otro lado, no del fuego sagrado. Y por eso Dios los quemó, los castigó por un error, por una falta. Porque ellos son sacerdotes. Nosotros hoy día somos sacerdotes, hermano. No podemos cometer errores. Si nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos. Dios allí los castigó en muestra de la disciplina y la corrección de estos dos hijos. A veces los hermanos no van a adorar a Dios y vuelven el domingo siguiente sin ningún cargo de conciencia, sin ningún problema, y todo está todo bien, como que ellos no pasó nada. Pero ellos pecaron. ¿Por qué? Porque no se congregaron. A no ser que haya sido que estuvieran enfermos gravemente y no pudieron asistir. Pero ahí están los hermanos, creyendo que están bien, pero ante los ojos de Dios tienen pecado y tienen que arrepentirse. Allí los hijos de Aarón, ellos pensaban que estaba bien, que da lo mismo el fuego, lo importante era encender el incensario para poder emitir olor grato a Dios. Y no fue así, por eso Dios lo castigó. ¿Se imagina el padre Aarón cómo sufrió por la pérdida de sus hijos? Otro caso que tenemos, ¿se acuerda el caso de Acán en Josué? En el capítulo 7, acompáñenme en el capítulo 7. El pueblo de Israel. Versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué había hecho este hombre, este israelita? Había tomado del anatema del botín, que era maldito. Dice el capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que esté en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Este pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Y destruyó una fila de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Mas José dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda la parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó entre ellos los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre sus hijos menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó en toda la tierra. Tomar algo que Dios había prohibido le costó la vida a Acán, a su familia. Allí usted puede ver todo el capítulo 7 de Josué, y ahí verán cómo fue castigado este hombre por tomar del anatema. Hermano, las mejores intenciones se echan a perder por causa de la negligencia. A veces uno puede tener muy buenas intenciones, hermano. Uno puede tener muchas buenas intenciones y buenos propósitos, pero si esto va en contra de lo que Dios dice, entonces peque contra Dios. No es bueno. Por eso dice, si uno dice Señor, Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué nosotros nos apartamos de Dios? La indiferencia, la falta de interés, especialmente en lo espiritual. Muchos hermanos pierden el deseo de servir a Dios. Mucha gente pierde el deseo de estudiar, de participar con los hermanos, de orar a Dios, de leer las Escrituras, porque hay algo que lo está distrayendo. Hay algo más importante para él o para ella. Y le está quitando la mirada ante lo que es la meta. Está quitando la mirada de Cristo. Hay algo que lo está distrayendo, ya sea el mundo, ya sea la familia, ya sea el trabajo, su proyecto. Hay algo que le está quitando, que está estorbando su salvación, que no lo deja desarrollarse, que no lo deja tener comunión con Dios. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por la cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías 64, 7. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces nuestra actitud es de indiferencia. No me importa lo que Dios dice, no me importa lo que dice las Escrituras, no me importa si oro o no. Tengo otras cosas, otras preocupaciones. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que prevalece muchas veces en la vida de los cristianos es su deseo, su voluntad, y no lo que Dios dice. Las palabras del profeta Isaías citada por Jesús presentan el diagnóstico de Dios respecto a la adoración de muchas personas hoy día. Que mucha gente va a la iglesia, pero su corazón está muy lejos. Su vida, hay un abismo entre lo que dice creer y lo que practica. Está muy separado su vida de Dios. Por eso no crece, por eso no se desarrolla como cristiano, por eso no madura, porque su mente, su objetivo está en otra cosa, es indiferente a las cosas de Dios. Tarde o temprano va a entregarse al mundo, va a entregarse a su proyecto, va a entregarse a su deseo y va a apartarse de Dios. Porque el diablo trabaja así. El diablo le está susurrando al oído a Eva para que no haga la voluntad de Dios. Así también susurra a nuestros oídos.
cada vez. Hermanos, debemos de preocuparnos. Debemos tener cuidado de no convertirnos en meros religiosos. De personas que van a la iglesia los domingos, que solamente van por ir y por cumplir. No lo hacen porque entienden, no lo hacen porque aman a Dios, no lo hacen por tener temor a Dios, no lo hacen porque realmente amen su vida. Hay muchas personas que cumplen toda la pie de la letra, pero su corazón está muy lejos de Dios, porque no aman a Dios, porque no valoran lo que Cristo hizo por ellos. Tal actitud de diferencia no logra el objetivo de la salvación. No, porque lo está apartando del propósito eterno de Dios, porque es indiferente. Porque mucha gente cree que porque ella va a la iglesia, ya Dios lo va a considerarlo, va a regalarle No, no es así, hermano. La indiferencia es algo que Dios repugna, que Dios no acepta. Dios no quiere cristianos que no le sirvan fielmente. Dios quiere cristianos limpios. No quiere decir que nunca peque, pero cuando peca el cristiano, le pide perdón a Dios, se arrepiente, limpia su vestidura, se mantiene limpio siempre. Por eso el examen de todos los días. Porque si hay cosas que corregir, los va corrigiendo, va creciendo, va desarrollándose. Dice allí en Apocalipsis 3, versículo 14. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me han enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Así es, así nos ve Dios, hermanos. Cuando nosotros somos indiferentes a su palabra, a su adoración, a la honra de Él. Las cosas que nos pueden ayudar en esta salvación, en nuestra propia salvación, las cosas que nos van a ayudar a poder tener y prepararnos ante las pruebas y las cosas de los problemas, el ejercicio y entrenamiento espiritual. Dice allí en la carta de Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 14, 9:14 dice, por tanto, amados míos, oíd del, no, perdón, 14, 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca ante mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo para que todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra del apóstol Pablo, que está luchando constantemente por alcanzar y trabajar, ¿no es cierto?, por lograr la meta. Él predicaba el evangelio. Si le pagaban bien, si no le pagaban, si lo ayudaban, no, él predicaba, era una necesidad predicar el evangelio. Él corría esta carrera ya mirando el objetivo, la meta. Y esto es lo que tenemos que hacer, prepararnos, estrenarnos. El estudio de la palabra constantemente, tenemos que hacerlo. Tenemos que dedicar tiempo para estudiar, para leer, para orar a Dios. Tenemos que dedicar tiempo para poder crecer espiritualmente. Dice allí en Pedro, capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desear la palabra, querer estar junto a los hermanos, querer congregarse para estimular al amor y las buenas obras, para poder acercarnos a Dios. Es un mandamiento de Dios de que tenemos que crecer en la palabra de Dios, que tenemos que congregarnos y hacerlo constantemente, porque ese es el día del Señor. No es el día de la familia. No, no. No es el día del hijo o de la abuelita, sino que es el día del Señor. Tengo que poner en primer lugar a Dios. Hay que vestirse de la armadura de Dios. Estas cosas nos ayudan para poder mantenernos firmemente en las cosas de Dios. Si nosotros no hacemos, si nosotros no tomamos esta herramienta que Dios nos da, entonces vamos a ser cristianos débiles. Vamos a ser cristianos fácil para poder vencer. El diablo constantemente anda alrededor de los cristianos para querer apartarnos de Dios. Dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y no los que realmente hagan su voluntad, no los que quieren o piensan de que Dios hay que ayudarlo a hacer las cosas, no. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice. Tengamos cuidado con los tropiezos que nos pueden privar de la entrada a la gloria eterna. La salvación de nuestras almas está en promesa. Termino con esta historia. Dice que era la pena de un anciano. En vano le hablaba con amor para ayudarlo a ser más fiel a Dios. Pero todo parecía en vano. Un día lo fue a visitar y lo halló sentado ante el fuego del hogar. Allí se estaba calentando. El anciano, después de saludarlo, se sentó junto a él y tomando las tenazas, se dedicó a tomar todas las ascuas o las brasas de la hoguera para ponerla toda separada, una de la otra. El miembro de la iglesia dejó que el anciano hiciera eso y no le dijo nada. El anciano preguntó, ¿qué le sucederá ahora separadas como están? Haciendo referencia a las ascuas o las brasas de carbón que estaban encendidas. Y él dijo, se apagará. Y siguió un momento de silencio. Al fin el hombre habló y dijo, soy una de estas ascuas, ¿verdad? Y el anciano respondió exactamente. Era una de estas brasas o ascuas. Entonces aquel hermano dijo, vamos a orar para pedir perdón a Dios para que no le sea más desde este día. Y desde aquel día este miembro negligente se mostró más fiel a Dios y a la iglesia. Así muchas veces estamos los cristianos. Los cristianos estamos como aquellas brasas encendidas, ¿ya? Pero cuando estamos juntos agarramos calor y fortaleza y nos animamos y vuelve ¿no es cierto?, la fe a funcionar. Pero cuando nos alejamos,
Entonces, cuando nos apartamos de los hermanos, cuando nos apartamos de Dios, entonces esa ascua o brasa va apagándose y va perdiendo el sentido de su vida. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr salvar nuestras almas? Bueno, tenemos que preocuparnos a Dios. Si nosotros reconocemos y que hemos fallado a Dios, si nosotros reconocemos que tenemos pecado en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios, arrepentirnos ante Dios, pedir perdón por nuestra falta y reconciliarnos nuevamente con Él para que nuestra relación con Dios se mantenga firme, para no perder la promesa de vida eterna. Tenemos que seguir luchando, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de los problemas políticos del país, a pesar de los problemas de enfermedades, a pesar de los problemas económicos. Tenemos que seguir adelante, luchando por alcanzar esta salvación eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y espero que esta lección nos ayude a poder meditar y a reflexionar en cuanto a nuestra salvación que Dios nos da en promesa. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias.